Hola a todos, soy Hans y voy a tratar de resumir en poco tiempo toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde sus orígenes hasta los últimos días ahorita, el presente. Y más o menos cómo sería, creo que los orígenes, o sea, hace más de 10.000 años para atrás, para el pasado, en los 10.000 antes de Cristo para atrás, eran un grupo de tribus nómades que se movían desde cierta zona. Por ejemplo, algunos dicen, hay unas teorías que dicen que son de la zona euroasiática, que vendría a ser por acá. Otros dicen que es de la zona africana, ¿no? Que es esta de acá. Y que van desplazándose en grupos diferentes, tratando de buscar el mejor clima y toda esa movida, ¿no? Y van creando sus herramientas, las herramientas primigénicas. No sé cómo se llama esta época. Cuchillos para cazar lanzas, toda esa nota, ¿no? Y se van desplazando y algunos grupos se van moviendo por esa zona y llegan a América. Más tarde, después empiezan a forjar su civilización. Pero ahí era un poco complicado porque según lo que dicen en los documentales, como es una cordillera todo de norte a sur, es más complicado desplazarse y por lo tanto demora más la evolución, ¿no? En cambio acá era todo despejado. Entre comillas, porque aquí están los montes Urales, acá hay varias cordilleras en Europa también, es un poco más complicado. Pero creo que había más forma de despejarse que en el mismo América. Por eso empezó a haber una civilización llamada Sumeria y después Babilonia, y todo se nota lo de la Biblia y todo eso que aparecen, Israel, todos ellos, que están justo acá abajo de Turquía, más o menos por entre Arabia Saudita y Turquía, o sea, acá hay una gran distancia. Toda esa zona ahí empieza a florecer un imperio, ¿no? Bueno, un montón de reinos, no imperio no, un montón de reinos. Acá había los cananeos, etcétera, ¿no? Todos ellos van enfrentándose entre ellos por el poder, etcétera, y hasta que uno solo logra la supremacía, ¿no? Que vendría a ser el pueblo israelí, bueno, no se llamaba israelita en ese tiempo, sino Palestina, tampoco Palestina, tiene otro nombre. No me acuerdo ahorita, pero eran los pueblos originarios de que ahora son Israel, ¿no? El pueblo verdadero de Israel, o sea, esos morenitos así, ¿no? Que tenían la ley judía y todo eso, ¿no? Ellos son los originarios de esa zona, los que lograron dominar todo ello, pero obviamente que tuvieron que pasar por varias cosas. Por ejemplo, en África estaba Egipto y también estaban los nubios, que estaban más abajo en Etiopía. Todos ellos eran potencias rivales de la zona de Medio Oriente, ¿no? Y también estaba en Europa, había los nómades, habían creado un imperio llamado, bueno, un imperio era un reino, llamado el reino celta, ¿no? Que es lo más antiguo que se conoce de Europa. Más atrás creo que solo eran tribus sin nombre o algo así, ¿no? Y los celtas estaban, y también los germanos, y toda esa gente, estaban distribuidos por Europa Central, un poco de Francia, o sea, donde es Alemania, Europa Central, y Inglaterra también un poco, ¿no? Y ellos eran los pueblos del norte que hablaban en la Biblia que vendrían a destruir Israel y toda la nota, ¿no? Supuestamente. Ellos también tenían sus tradiciones con construcciones, protección contra el frío. Eran guerreros honorables porque les gustaba pelear hasta el final, hasta lo último, porque pensaban que con su mitología que habían creado, pensaban que iban a regresar en el Valhalla o todo en ese lugar, más allá de la tierra, van a seguir peleando eternamente y van a tener grandes banquetes. Esa es su mitología, ¿no? Mientras tanto, los hebreos creían que iban a ir a adoración a un dios monoteísta, ¿no? Bueno, no era tan monoteísta en el comienzo de la religión judía, sino que eran varios Elohim, pero había un Elohim principal, ¿no? Y toda esa cuestión de la Biblia empieza a formar el canon bíblico más adelante en Roma, pero sí es adelantarnos mucho. En ese tanto, en lo que pasaba en Egipto, cuando construyeron las pirámides y todo eso de los faraones, que también eran gente mezclada, mestiza de varios lugares, algunos de África y otros de pueblos medio orientales, por decirlo así. Persia también crecía. En China también estaba la dinastía, la primera Qing creo que es, o dinastía Han, no me acuerdo bien. Justo por esa época también, menos 5.000 antes de Cristo, menos 4.000, menos 3.000. Se iban formando muchas tribus con gran poder que habían formado grandes murallas, literatura, escritura, de todo, ¿no? Y un grupo se fue para Corea. El grupo que se fue para Corea creó su propia tradición y ahí sale Manchuria, el reino de Manchuria, toda esa nota, ¿no?
Otros lograron, como acá en ese tiempo estaba congelado el mar, creo, o creo que se secaba, algo así, o por barcos, no sé, no me acuerdo bien. Hay varias teorías. Fueron a Japón y crearon los shogunatos y todo eso, ¿no? Que fueron un pueblo aislado que se descubrió mucho tiempo después que existían y tenían su propia forma de jerarquía, ¿no? Y acá, pues, este lugar de Rusia más arriba de Japón, hay un station, que es Station de Bering, por donde supuestamente pasaron las tribus nómades que se desplazaron de un lugar a otro, ¿no? Ya, eso era en menos 3000 antes de Cristo hasta la época del cero después de Cristo, que pasaron muchas cosas obviamente, ¿no? En la India también habían grandes reinos. Eso sí, de la India no conozco mucho cómo se generó su mitología, ¿no? El hinduismo. Pero también era muy potente y habían creado muchas cosas. En la ciudad de Petra, todo eso que está en Pakistán, claro, no estoy seguro. También está todo por ahí establecido. Y bueno, así siguiendo, luego pasó el evento histórico, saltándonos bastante en el tiempo, lo de la crucifixión del Cristo, ¿no? Que es el que da inicio al origen de la civilización, muy bien, ¿cómo le diríamos? Muy bien registrada, ¿no? Muy bien registrada. Acá en Rusia creo que no había nada en esa época, solo el imperio de los mongoles que apareció después en el 1400 con la peste negra y toda esa nota, ¿no? Que sí hubo una época oscura, una época complicada, donde había mucha muerte y todo, pero seguía saltando mucho. Lógicamente que luego, cuando empezó el declive de los pueblos de Israel y toda esa nota, Roma crece y ya había terminado su imperio, que los jóvenes, los dorios, que van en los 600 hasta la época de Roma, que es en el 0 por adelante. Bueno, en Roma fue un poco antes, en el imperio etrusco, ¿no? El imperio etrusco dominó la zona de la península itálica y luego una ciudad de ellos, que era Roma, se independizó y creó Roma, el imperio de Roma. Pero primero empieza la república, todo eso, no me acuerdo bien. Ellos lograron anexar a Israel, ¿no? A Palestina, a los pueblos hebreos, todo eso salió la historia del Cristo, ¿no? Y mientras tanto, había un montón de tribus galas, los pueblos germánicos, seguían, los godos, visigodos, todos seguían queriendo expandirse. Y ellos lograron adoptar la cultura de Roma y crear sus propios reinos. Crearon reinos, por ejemplo, con Carlomagno apareció en Francia, esta zona de aquí. Apareció un reino que no me acuerdo del nombre, Imperio Carolingio, que se apropió de casi toda Europa. Carlomagno tuvo hijos con un montón de mujeres de toda Europa y creó los diferentes reinos, ¿no? Uno que se extinguió, Lotaringia, se extinguió, ¿no? Pero el otro reino que estaba en Alemania, que no me acuerdo cómo se llama, ese creó Germania, la Deutschland, Überall. Y el otro, y el primero que estaba más al oeste, creó Francia. Inglaterra no me acuerdo bien su origen. Supongo que después de lo de Roma, que había conquistado esa zona de Inglaterra, crearon su propia independencia, la misma gente de Inglaterra, todo como primer rey. No me acuerdo el primer rey de Inglaterra, disculpe. Y también aparecieron otros reinos, ¿no? Por ejemplo, Kievan Rus, acá en Ucrania, también apareció, que dice que es el origen de Rusia, no estoy seguro. O acá había otro, el imperio de Moscú, algo así creo que se llama, creo que había investigado algo de eso, no me acuerdo bien. Acá en Finlandia, Noruega y Suecia, que son actualmente, habían varios reinos también, que se enfrentaron en la Edad Media con bastante intensidad. Incluso sale la historia de Hamlet, de Shakespeare, de un reino en Noruega, un reino en Suecia, en Dinamarca creo que era. Un reino en Dinamarca. Así que ahí está toda Europa. En España estaban los visigodos, ¿no? Me parece recordar. Y luego ellos con los árabes, con el sigma, ¿cómo se llama ese tipo? Mahoma, empezó a expandirse por toda el África del Norte y llegó a los imperios de España. Una parte hubo unas guerras ahí. Y otra gente quiso expandirse por acá también de los árabes, pero en Viena fueron detenidos. Esa es otra época aquí. Eso es mucho después, en Europa. ¿Cómo se llama esta época? Medievo, algo así, ¿no? Y bueno, había un problema más adelante con el tema de la ruta de la seda, o sea, ¿no? Porque querían los materiales que querían en China,
porque ya se había conocido como Marco Polo y toda esa gente. El de Roma creo que ya lo visitaban los chinos y varias cosas más, ¿no? Querían llegar hasta a la India y comerciar, y con China también querían comerciar con los recursos que había, pero el imperio de los árabes no les dejaba, porque estaban en guerra con las cruzadas y todo eso que pasó en el 1500. No, en el 1000, creo que son 20 y tantas cruzadas, pero de 1000 a 1000 y tantos, pero no me acuerdo bien. Pero la cuestión es que España, Portugal y Holanda también, otros países decidieron hacer varias rutas, ¿no? Algunos hicieron una ruta toda África hasta acá pasar por una ruta. Era un poco peligroso porque las corrientes eran peligrosas, obviamente. Y a uno se le ocurrió, y si cruzamos el globo, porque creían que la Tierra era plana en ese momento, pero luego empezaron a darse cuenta que era una Tierra redondeta, así, ¿no? Una cosa así. Llegaron al Caribe y de ahí hubo lo de Tenochtitlán y México, las guerras con no me acuerdo el nombre, Hernán Cortés, no sé si se llama Hernán Cortés, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, conquistaron México, conquistaron a los incas, todavía en culturas que se habían desarrollado ahí, después de varias, el Imperio Chimú, los nazcas, todos esos son pre-incas, ¿no? Todos ellos se habían formado lo último, o sea, por la época de 1500, 1400, cuando llegaron los españoles, que se habían formado sus reinos de Castilla, Aragón, que se nota que se habían fusionado, varias guerras tuvieron. Cuando llegaron ellos hasta América, el continente americano, habían reinos, como el reino Inca, o el imperio Inca, no sé cómo llamarle. Y también estaban los aztecas, y mayas también, los restos de los mayas que ya no había en esa época. Y lo conquistaron, y en el norte estaban los apaches, y más arriba están los esquimales en Canadá. Junto en esa zona de Alaska también hay esquimales. Bueno, este es los Urales, montes Urales. Curioso, ¿no? Parece que por ahí está esa gente. Hubo una movida bien grande mundial, de dominación mundial. Luego, eran reinos, eran virreinatos, no eran colonias. Colonias eran los ingleses, también hicieron expandirse por el norte de América, Francia también. Los colonos quisieron independizarse con Washington, toda esa nota, ¿no? Los alemanes también intentaron en el África, pero no, llegaron tarde a la repartición, lástima. Holanda también consiguió tierras en Indochina, que es abajo de China, donde está Vietnam, esas zonas, Birmania, todos ellos tienen recursos selváticos. Y en Japón también los obligaron mediante la invasión a industrializarse y a abrirse al mundo, que ahí apareció la era Meiji y todo eso, ¿no? Después de eso, ¿qué pasó? Apareció Napoleón y supuestamente Napoleón quiso romper con la época medieval y decidió dominar el mundo. No dominar el mundo no, sino quería conquistar toda Europa, ¿no? Y se enfrentó con los rusos, los había derrotado, había llegado hasta Moscú, pero faltaba más territorio porque estaba más complicado por el clima y esa nota. Y el duque de Wellington de Inglaterra, creo que en la batalla de Waterloo lo derrotó, pero luego lo aíslan a Napoleón en la isla de San Lorenzo, no me acuerdo bien. Lo aíslan y muere en prisión, o creo que sale, no me acuerdo bien. Pasaron eso en los años 1700, ¿no? Y había creándose las bases de la ilustración para la república, para la democracia. Bueno, la democracia existe desde Grecia, pero sí era la república lo que querían hacer. Querían un presidente, querían elecciones, querían todo eso. Y supuestamente las teorías dicen que los judíos se habían creado o habían diseñado la revolución americana para crear un estado perfecto, 100% capitalista no, republicano, ¿no? 100% libre. Querían hacer un experimento para demostrar que se podía vivir del mercado, se nota, ¿no? De la libertad y el comercio y los bancos y todo lo que habían creado en Italia, que eran los banqueros. Querían expandirlo a un lugar que estuviera fuera de los conflictos medievales y de las órdenes y toda esa nota, ¿no? Y crearon Estados Unidos se volvió potente con la industrialización, luego empezó la Primera Guerra. No, pero hubo más conflictos, ¿no? Guerra de los boxers, todo eso que estaba acá en China, cuando los ingleses lo apropiaron de la India y también de China, eso me fue todo contar. Se apropiaron, querían conquistarlo, hubo guerra sino-japonesa. Los chinos contra los japoneses se enfrentaron, guerra de locos, hay varias historias, un montón de historias. La cuestión es que los americanos ya habían intentado mucho poder y para la Primera Guerra Mundial
usaron todos sus recursos para... Se unieron al lado de Triple Entente, creo. O sea, de Inglaterra y de Francia, ¿no? Y derrotaron a los alemanes. Y los alemanes habían derrotado a los rusos, justo. Luego pasó una revolución comunista que justo salió esa idea con Karl Marx, que era un alemán, de la industrialización, y se había apropiado de Alemania, o supuestamente eso decían, ¿no? Esa puede ser una excusa, también no se sabe. Y eso evitó que los alemanes continuaran su guerra con Francia. Y Francia ganó y puso el Tratado de Versalles. Luego pasó una paz bastante de unos años, se estuvieron reconstruyendo las potencias, Estados Unidos estuvo asentando más su poder. En América hubo, bueno, al menos en Perú, lo que yo conozco de Castilla, toda esa nota, que liberó a los morenos, estaban estableciendo los primeros códigos civil. Bueno, esos son los antiguos, ya obviamente aparecieron más códigos, no me acuerdo bien esas historias. En Argentina se creó ¿cómo era? Nueva Granada, la Gran Colombia, esa historia de la Gran Colombia no me acuerdo bien tampoco. Creo que era de Simón Bolívar, que quería unir a todos los reinos de América, no pudo, y al final quiso entregarlo todo a Inglaterra, algo así, ¿no? Eso fue más antes, obviamente, pero era por la época de la Revolución Industrial. Hubo una guerra entre Brasil y Paraguay, o a Brasil y Argentina, por unos territorios, y que Inglaterra intervino. Eso lo vi en TikTok, algo así. Y bueno, la cuestión es que después de eso apareció el señor del bigote, que ya conocen. Hizo un trato con los rusos para fabricar sus armamentos en Rusia mientras eran amigos. Luego los traicionó y quería que Inglaterra y Estados Unidos lo apoyaran para derrotar a los comunistas. Ese era su plan. Así dicen en Mein Kampf, lucha. Pero Inglaterra y Estados Unidos tenían otros planes y luego anexaron a Alemania, a los nazis. A eso que los alemanes se habían conquistado casi toda Europa, hasta casi Moscú. Estaba un poco Leningrado y Stalingrado un poco, ¿no? Y bueno, eso era bastante, eso era casi el mismo tamaño que Estados Unidos en toda Europa. Pero bueno, igual perdieron y pasó muchas cosas, hay muchos crímenes, etc. En Japón también, había quedado una flota inmensa, pero no lo manejaron bien, los gringos lo derrotaron, cayeron las bombas, las bombas nucleares. Y fueron anexados. No anexados, no hubo un protectorado un tiempo, unos 10 años, y lo de Alemania sí duró más tiempo, hasta el 94, creo, o 92, no me acuerdo, hasta el 90 creo que fue. No me acuerdo bien cuando dividen unen las dos Alemanias, que se llaman RFA y RDA. RDA era de los soviéticos y RFA era de los aliados. Y bueno, digamos que Estados Unidos le había prestado dinero a Inglaterra y Francia para que se reconstruyan, ¿no? Pero a cambio les había obligado a pagarles. Una cosa es que había una movida del petrodólar, eso que siempre suele hablar la gente, no estoy seguro bien. Pero la cuestión es que terminaron Inglaterra y Francia sin respaldo monetario, ¿no? Algo así, ¿no? Y todo el dinero, o sea, el dinero real, no el dinero que el valor real del dinero, no sé cómo decirlo. No sé mucho de economía tampoco. Pasó al poder de Estados Unidos, así que ellos decidieron darle una calidad de vida a su gente increíble, con los lujos más posibles de toda la vida. Carros, casas y todo. Todas sus casas valen un montón. Todo su país vale trillones, creo. Y se volvió el nuevo hegemónico del mundo, ¿no? Empezó la Guerra Fría con los soviéticos intentaron industrialmente crear armamento y la misma potencia que los americanos, pero no pudieron, porque faltó calidad de vida, o sea, no había víveres, nada, faltaban los recursos que le comerciaban con el mundo. Estados Unidos con sus flotas comerciaban con todos los países, solo Rusia estaba como aislado. Y bueno, así fue. Luego liberaron a los alemanes empezaron a crecer otra vez, se volvieron la cuarta economía del mundo, luego la tercera superó a Japón en el presente. Japón también ya se volvió era la cuarta, era la tercera, pasó a la cuarta. Era la segunda en los 90 incluso, después de Estados Unidos, lo bajó. China empezó a emerger, ¿no? Empezó a volverse capitalista, pero con un gobierno único, una cosa así, unas mixturas medio extrañas. También se volvió muy poderoso la India, también su economía que se disparó un montón, hasta ahora no entiendo cómo. Eso no conozco bien el caso de la India, pero también se disparó. Y finalmente, los chinos actualmente están en segundo lugar con
15 trillones. Los americanos tienen, 20 trillones. Los americanos tienen 31 trillones, 32 trillones, no por ahí. Unos 10 menos. Y el tercer lugar o cuarto lugar, tercer y cuarto lugar tienen con 6 y 5 trillones. O sea, Japón y Alemania. Volvieron a ser fuertes, increíble, ¿no? Creo que estaban destinados a ser fuertes, a ser potencia. Es que mira, Alemania está en el medio de Europa, donde están todos los países más bravos. Así que bueno. ¿Qué pasó en el África en esa gente? Bueno, había muchas colonias de Inglaterra y de Francia que luego los egipcios habían pasado a poder de Inglaterra durante la Edad Media. Y bueno, en la época de la industrialización, las colonias, eso, ¿no? Independizaron, algunos con guerra, otros simplemente Inglaterra les dio la libertad. Y hubo muchos problemas con el tema de las guerras, las guerrillas y todo eso. También Rusia metió sus narices ahí también, hubo comunismo, guerras por ese tema, por el dinero, por los minerales, por el petróleo. Bueno, así fue, ¿no? Y también acá hubo, en la América Latina también hubo ese tipo de revoluciones, ¿no? En Cuba, en Venezuela, ese tipo de notas. Y bueno, Estados Unidos está tratando de lidiar porque ese es su último enemigo, la ideología. Y por eso ya sería el mundo azul, completamente liberal, todos serían liberales. Y bueno, ya se vería si, aparte de eso, se tienen que enfrentar a la religión cristiana, o la religión cristiana es como va de la mano al liberalismo, no se sabe. O también y los judíos también, que hicieron sus órdenes mundiales hace mucho tiempo, sus planes, también tendrán algo que ver, se enfrentarán, se verá. Y los japoneses también, que son en Asia con China muy fuertes, sus gentes tienen mucho comercio con todo el mundo, también es otro tema, ¿no? No se sabe. Aún hay muchas cosas por dilucidar, pero son de escala más regional que global. Y Rusia actualmente está en la guerra con Ucrania, Israel con Palestina, en Yemen también hay un conflicto, acá creo que en la zona de Arabia Saudita. Creo que va a haber en Guyana también otro conflicto, en África también, probablemente, a Pakistán también. Acá ¿cómo se llama? China con Taiwán también, y Filipinas también tienen miedo a China, ustedes saben. Australia, ¿qué pasó con Australia? Bueno, ahí entró Inglaterra en una cárcel antiguamente, pero Australia acá era una cárcel antiguamente de prisioneros ingleses, pero luego lo volvieron ciudad porque en las zonas de las costas, o sea, en esta costa este, porque vieron que podían existir, crearon las ciudades de Sydney, no me acuerdo ciudades en Australia, y se volvieron más zonas como de turismo, ¿no? Y donde hacen deportes extremos, así Nueva Zelanda, y las islas del Pacífico. Bueno, hay tribus y hay exploración, turismo, cosas así, ¿no? No sé mucho de eso. Bueno, sí llegamos al 2023, 2024, pasó algunos problemillas que son intrascendentes. Y acá estamos, esperamos que todo se resuelva. Eso sería todo lo que quería meter. Así es la historia del universo. Del mundo, mejor dicho. Del mundo de la Tierra, de la humanidad. Lógicamente que ha sido muy general hablar todo, pero bueno. Lógicamente que hay muchos detalles más que me he saltado, ¿no? Por ejemplo, del 0 al 1000, ¿qué pasó exactamente con Imperio Bizantino? ¿Qué pasó con varias cosas, ¿no? Varias cosas que pasaron por ahí. Los sigmas de Oriente, de Este, no sé, todas las religiones, las guerras de las religiones y cosas así. Muchas cosas faltó analizar, ¿no? Pero bueno, así está bien para hacer algo general. Nos vemos.